tal? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Esta es una nueva iniciativa de Stereo 100. El programa se llama Empresa Local y está creado en estos momentos en los que tenemos que ponernos a reflexionar sobre cómo salir de esta que es una crisis y que tenemos que aceptarla como tal. En ese sentido, Empresa Local se dedicará en las primeras ediciones a dar algunas ideas, a compartir con ustedes algunos principios básicos, elementales de la administración que principalmente estamos pensando sean utilizados para intentar salir de la crisis que apenas nos ha llegado y pues que va a sobrevivir todavía algún tiempo más. Es un momento para la reflexión y para el análisis de lo que deberíamos de hacer en nuestras empresas. Porque yo comprendo, un día, lunes, por la tarde, noche, le pusimos llave a nuestros negocios y sin saber que ya el martes, por disposiciones gubernamentales, no podríamos volver en su gran mayoría a las operaciones normales. Esto a lo mejor nos tiene en casa un poco deprimidos, un poco angustiados y con cierto grado de ansiedad sobre lo que será los próximos tiempos. Pero bueno, ya llegó el momento de reconocer la crisis como tal. Ahora es el momento de ponernos a trabajar en idear cómo es que la vamos a manejar. En ese sentido, y para eso es que surge el programa de Empresa Local aquí a través de Stereo 100. Quisiera comenzar con ustedes compartiéndoles este primer material. De una manera, pues, está preparado para reflexionar sobre lo que tendríamos que estar haciendo por estos días. Y como decía, es una primera serie la que hemos titulado Preparándonos para el regreso, principalmente porque estamos en la idea que esto tiene que ser una cuestión pasajera. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo es que nos puede llegar a durar. Por tanto, en la preparación para el regreso hay un primer paso que tenemos que dar. Un análisis de la situación, porque hasta el viernes anterior al cierre de las empresas parecía ser este problema del coronavirus una cuestión que íbamos a poder manejar con cierto grado de soltura y con cierto grado de facilidad, principalmente porque las cosas no estaban muy claras. Creo que ni siquiera para el gobierno estaban tan claras. Entonces, cuando estos anuncios presidenciales terminan llegando a nosotros, nos agarra por sorpresa. Bueno, entonces tenemos que entrar en un análisis de la situación. ¿En dónde nos quedamos? Porque muy pocas veces tenemos el criterio de que esto puede ser algo, digamos, pasajero, pero que también pocas veces nos había sucedido. Más bien, nunca nos había sucedido. Muy bien, pues entonces, aquí lo que nos queda es ponernos en el punto de partida y yo creo que para efectos, digamos que del manejo propiamente de la crisis, el planteamiento mío es que se pueda hacer con digamos, manejándose como en 6 bloques, 6 grandes bloques que tenemos que comenzar a pensar, que tenemos que comenzar a activar una vez que se nos dé la luz verde para volver a trabajar. Ahora bien, el problema es que si nos ponemos a pensar hasta ese momento, probablemente ya vayamos tarde. Entonces, estos primeros programas tratan de poner en la mesa de esta iniciativa, pues algunos procedimientos que podrían servirnos para conducirnos en la crisis. Esos 6 grandes bloques yo los he dividido en lo que tenemos que hacer con los sueldos y salarios de nuestros colaboradores, porque esta es una situación atípica. Yo comprendo que hay muchas personas y algunos
agoreros allí que están generando tensión, están generando enfrentamiento entre los trabajadores y los empresarios, a pesar de que las circunstancias son total y absolutamente atípicas. Entonces, creo que una parte fundamental es que tomemos en consideración que ni el trabajador está queriendo perder su trabajo, ni los empresarios están queriendo cerrar sus empresas. Eso es totalmente absurdo. Así que lo que aquí voy a plantear está en el marco de la legalidad, en el marco de la ética. Tenemos que movernos con mucho cuidado, pero hay que tener claro algo. Todos vamos a perder en esta crisis y lo que hay que hacer es distribuir equitativamente la carga. Bueno, estos 6 grandes bloques que planteo es precisamente en el ámbito de los sueldos y salarios, en el ámbito de lo que tenemos que hacer con nuestros proveedores, porque son una parte fundamental de nuestras operaciones empresariales, los clientes que de alguna manera se van a reconvertir, son clientes que van a volver a nosotros, pero en condiciones distintas a las que teníamos hace apenas 4 semanas. Por lo tanto, allí también creo que es importante que les comparta algunas ideas al respecto. Enseguida, pues, tenemos que ponernos a pensar sobre los gastos de operación. Los gastos de operación que son vamos a verlo en su momento con más detalle, pero los que nos permiten que las empresas funcionen. Allí vamos a tener que aplicar una filosofía de reducción en la cintura de la empresa. A lo mejor sea hasta sano esto, porque probablemente nos habíamos descuidado en gastos que no son necesarios, que no son importantes para la operación de la empresa. En las obligaciones fiscales y legales también vamos a detenernos un buen rato en este programa. No sé si en esta edición, pero en los subsiguientes seguramente que sí, porque son obligaciones que vamos a tener que seguirles la pista. Los diputados hacen su tarea, el presidente está haciendo la suya y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos enterados de lo que está sucediendo en el ámbito de lo público para más o menos amoldar nuestras tácticas a esta cuestión de las obligaciones fiscales, porque ciertamente tenemos que cumplir con plazos. Si no lo hacemos, tenemos cargas por intereses y moras, etcétera. Pero ahora la condición es distinta, entonces hay que mantenernos enterados de qué es lo que el gobierno está planteando, porque por ahora pues ya hay algunas moratorias de las cuales es importante que nos enteremos, porque las circunstancias son especiales. Y el último gran bloque, que es el modelo de negocios. Damas y caballeros, tenemos que reinventar nuestro negocio. Por mucho que nos estuviese yendo bien, hay necesidad de ajustar esos mecanismos y esas medidas que estábamos aplicando con cierto grado de éxito. Esto no quiere decir que si yo me dedicaba a una actividad, en el ámbito del comercio, pues ahora tenga que pensar en irme al área industrial. No. Estamos hablando de un modelo de negocio que se tendrá que readecuar o adaptar, o más bien crear una resiliencia a las nuevas condiciones, porque cuando esto termine de pasar y cuando volvamos a las operaciones de las empresas, vamos a tener clientes con poca capacidad de pago, vamos a tener clientes con cierto grado de desconfianza todavía para estar en lugares en donde regularmente se aglomeran más personas, como por ejemplo las plazas comerciales, los restaurantes, en fin, las salas de cine. Todos estos que demandan de alguna manera la aglomeración de la gente van a tener, va a pasar un buen tiempo todavía para que ellos tengan la confianza de que esto va a ser, por decirlo de alguna manera, superado. Entonces, sobre estos 6 grandes bloques es que vamos a ir tocando
la conversación de esta primera entrega del programa Empresa Local de Estéreo 100. Bueno, en los sueldos y salarios tenemos nosotros un compromiso con los trabajadores, un compromiso que habíamos venido cumpliendo de manera regular, sin mayores contratiempos y sobresaltos, digamos de manera puntual, hasta el momento de que la autoridad gubernamental nos dijo es necesario cerrar la mayor cantidad de negocios para evitar la expansión del virus. Bien, entonces tenemos una buena relación con los trabajadores. No nos dejemos guiar, como ya dije, por las malas influencias estas que van sembrando cizaña en el camino de las empresas. No es recomendable que del lado empresarial tomemos acciones unilaterales solo para aprovecharnos de la crisis, como por ejemplo podría ser el hecho de desprendernos de colaboradores para evitar el pago de sus prestaciones respectivas. Yo no voy a hablar de eso. Hablo de un mecanismo de negociación en el que los trabajadores y los empresarios comprendamos que tenemos una situación de emergencia y por lo tanto la cuestión es cómo vamos a sortear la crisis. Hay tres formas, en mi opinión, en el cual se pueden tomar acciones en este tramo del manejo de la crisis, que son los sueldos y salarios. El primero de ellos pues viene por el lado de los recortes directos. Cuando ese sea el caso, pues aquí faltará ver si se tiene la caja suficiente para hacerle frente a los compromisos que supone desprenderse de un colaborador, porque ahora sí que no sería un despido indirecto y sin causa justificada, es simplemente que la empresa nota que su flujo de caja se va a reducir, digamos que en un 25%, entonces hace un recorte del 25% de su personal, pero si esto va a ser así, tiene que ser sobre la base legal. Entonces, tenemos que cumplir con todas las obligaciones para con los colaboradores. Pero yo me quisiera referir más bien y la parte de los recortes indirectos, pues cuando esto podría venir como por ejemplo la suspensión de los contratos de manera temporal, que también es una medida que ya está siendo legalizada en el ámbito del entramado público. Pero no olvidemos que esto de alguna manera va a impactar también en la forma como prestamos nuestro servicio o elaboramos nuestros productos. Así que mejor si esas dos cuestiones fueran las últimas salidas. Yo voy a plantear lo que ya he dado en llamar una propuesta de pagos diferidos. Es decir, en este momento nosotros teníamos un compromiso con los colaboradores y pagábamos 100. Bien, ahora de lo que se trata es de jugar los números, de correr allí algunos modelos matemáticos y estadísticos para decirle o sentarnos a la mesa de negociación con los colaboradores y de que no se trata que vamos a recortar los salarios. Simplemente estamos hablando de la posibilidad de examinar los modelos para diferir los pagos. Y en esto es que les quiero mostrar acá más o menos un modelo que he preparado para tratar de explicarme en la medida de lo posible. Si, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en esta pantalla compartida, si nosotros tenemos una empresa con 10 puestos de trabajo, con 10 puestos de trabajo,
Y aquí están los puestos, el nombre de las personas, etc. Y manejemos estos como cuadro, como unos datos hipotéticos. Tenemos un salario nominal para el puesto del gerente de 5,000 quetzales y para el del operador, es decir, la persona que en la jerarquía está en el último nivel, 2,900 quetzales. La bonificación incentivo que tenemos que pagar por ley. Y entonces aquí tenemos un acumulado de los sueldos mensuales. Fijémonos bien en este numerito que es el que estamos pagando en estos momentos en esta empresa, hipotético caso, solo para efectos ilustrativos. Entonces, con los 38,000 quetzales que estamos pagando, si mantenemos las condiciones salariales, podemos hacer una propuesta a los colaboradores para efectuar una retención que puede ser del 20% del salario en el primer mes. Fíjense cómo esta retención se convertiría en un flujo de caja, es decir, un diferido, un pago diferido para esta empresa hipotética de 7,120 quetzales, con lo cual de los 38,100 quetzales que normalmente pagaba, va a pagar 30,980 en el regreso a las actividades, lo cual le deja una no salida de caja de 7,120 quetzales que pueden servir para otros menesteres, o que incluso puede ser que no llegue porque las ventas se van a resentir en la reactivación. Esto no es una cuestión como de volvemos de la época navideña, pasamos la cuesta de enero y en febrero los negocios comienzan a funcionar normalmente. No va a ser así. Entonces, que es como un porcentaje imaginario, podemos moverlo un poco al alza con un 30% para hacer esta retención, y entonces la caja que estaríamos pues de momento ganando es de 10,680, pasando de pagar 38,000 quetzales a 27,420. Ojo, porque esta no es una reducción del salario final al trabajador. Estamos hablando que tenemos que llegar a un proceso de negociación en donde una vez que las condiciones se hayan estabilizado, esto se convertirá en un diferido de la empresa, que nuevamente tiene un proceso de negociación para honrarse. Es decir, no se trata de que una vez que estamos volviendo a la normalidad, tenemos aquí el número para devolverlo. Si supongamos esto nos ha durado 4 meses, entonces que la empresa va a sacar los más de 40,000 quetzales, que supondría la multiplicación de estos 10,000 quetzales por 4. Y entonces aquí estamos al día y vámonos para adelante. No. Una vez la estabilidad, la propuesta en este ámbito es que una vez que las condiciones sean estables, entonces, pues por lo menos al trabajador se le vuelve a pagar lo que estaba nominalmente arreglado, y en este caso la empresa vuelve a tener 38,100 quetzales de pago mensual, pero tiene un diferido de 40,000 y pico, en este ejemplo en particular, que va a ir pagando y honrando de acuerdo a la evolución de las cosas. En pocas palabras, se trata de mantener las condiciones actuales, pero una de las cosas que se avisora como muy complicada para las empresas está en su liquidez, en su caja, en la disponibilidad de su caja para estar cumpliendo con sus compromisos. Entonces, lo importante de esto es que aquí
lograríamos como un respiro. No estoy diciendo que el único problema va a ser la caja, porque como lo veremos más adelante, hay otras cosas que nos van a apretar todavía un poco más, como la baja en el volumen de negocios, porque esto va a costar que la gente se reactive y que volvamos a tener ese contacto social. Pero sí que es un factor importante y por lo tanto creo que hacer una propuesta de esta naturaleza a sus colaboradores en algún momento le puede servir. Si a usted le parece que esto es una buena idea, solo escríbame en el correo que le va a aparecer en la parte inferior de la pantalla en unos momentos. Póngame un correíto, quiero la plantilla esta que usted ha compartido en el programa y con mucho gusto yo se la voy a hacer llegar, porque de lo que estamos intentando pues es de compartir todos los instrumentos que sean posibles para que salgamos de esta crisis. Bueno, volvamos entonces al punto en el que nos encontrábamos de estas ideas sueltas. Aquí, para concluir ya con el tema entonces de los colaboradores, estamos hablando que las tres grandes líneas, los recortes directos, ojalá que sean los menos posibles, los recortes indirectos, aquello que podría venir en el ámbito de cerrar congelar algunos de los contratos de manera temporal o recortar las horas laborales, todo en el marco de la legalidad. Y esta que es la idea de los pagos diferidos. Hay un acuerdo gubernativo que nos permite hacer esto, pero siempre tiene que ser de una manera voluntaria, de una manera negociada con los colaboradores, con los trabajadores, porque como ya dije, en la crisis a veces nos ponemos un poco tensos, pero eso no quiere decir que no encontremos salidas inteligentes para consolidar o para por lo menos mantener a flote nuestras empresas. Aquí tenemos entonces un siguiente gran bloque y es el bloque con los proveedores. Bueno, en las cadenas productivas siempre están unos antes que otros en el proceso de llevar el producto final al cliente. Es decir, si yo fabrico un producto final, entonces lógicamente a mí me suplen proveedores con materia prima bruta, que yo transformo para convertirla en un producto final. Bien. Entonces, el asunto aquí es que los proveedores de materia prima probablemente sean intermediarios, que no sean ellos los productores de la materia prima como tal. Y entonces en la cadena todavía hay un nivel en la parte superior. De lo que se trata en este momento es que comprendamos todos los que somos parte de la cadena hasta llegar al consumidor final, comprendamos que la situación y la crisis es total y absolutamente inesperada. Bueno, por lo tanto, si habíamos tenido plazos de pago, digamos que del orden de los 60 días, probablemente sea el momento de ponernos creativos en esto. La renegociación de los plazos no significa simplemente pasarlo de 60 días a 90, porque en la cadena, como ya dije, puede que finalmente en el ejemplo que estoy utilizando, los productores terminen de dejar de tener el estímulo y sobre todo los recursos para producir la materia prima en bruto, y por lo tanto se nos escasee, por decirlo de alguna manera. El intermediario debe comprender que si ahorca al productor, el productor va a salir del mercado y va a tener que ir a buscar la materia prima a otro lugar que a lo mejor no sea tan eficiente en términos de disponibilidad y tiempo, etc. Bueno,
Yo, como el fabricante, tampoco me puedo poner en el plano de sin mí, ustedes no tienen dónde vender su materia prima. No se trata de eso. Renegociar los plazos implica que probablemente me acepten pagos parciales, probablemente implica que las devoluciones sean un poco más flexibles, implica que esos plazos de pago en términos generales en lo que yo le llevo el producto final al cliente, pues se han detenido, han tenido un frenazo demasiado brusco y por lo tanto pues también aquí nos cabe esta segunda posibilidad, que es la de la amortización diferida. Es decir, llegar a un acuerdo, sentarnos en el mismo, les puede servir el mismo modelo de la hojita que les compartí anteriormente y ver si yo tengo que pagarle a mi proveedor en la semana 10,000 quetzales, pues que me permita pagarle 8,000 y los 2,000 quetzales que sean un diferido sin cargos, sin moras, sin nada de eso, pero que yo estoy en la disponibilidad y en la responsabilidad de pagárselos. Esa misma negociación sube de nivel con el intermediario, la materia prima, y él tiene que absorber también su parte en esto para ir y renegociar con el productor, a quien regularmente es el que menos, en esta cadena, el que menos gana, y por lo tanto el intermediario de la materia prima debe comprender que si lo ahorca y desaparece, se acaba el negocio para todos. Y así pues con los proveedores podemos buscar otras alternativas, pero pongámonos creativos, no simplemente se trata de, mire, yo no le voy a pagar porque ya no tengo muchos clientes, ahora se espera y si quiere bueno y si no, no, porque entonces vamos a romper el esquema de nuestro trabajo de mucho tiempo, de muchos años, que probablemente lo dejamos consolidado en sangre, sudor y lágrimas, y sin embargo, pues ahora no lo podemos echar a la basura. Se trata de hablar, se trata de convencer, se trata de apelar a que entre todos la carga se lleve mejor. Y el tercer bloque que voy a compartir con ustedes en esta primera entrega del programa de Empresa Local gira alrededor de lo que son los clientes. Bueno, aquí tenemos una circunstancia bastante que implica un desafío muy grande, porque como ya dije hace un momento, el mercado va a costar mucho tiempo que se reacomode. Aquí solo voy a decir que son estas tres ideas fuerza de cómo nos podemos recuperar a los clientes. Acuérdense que no nos van a dejar porque de pronto nuestra empresa dejó de darles un buen servicio, no nos van a dejar porque nos encuentran muy caros, no nos van a dejar porque la competencia haya traído una idea más original. Los clientes se van a alejar de nuestro negocio por las circunstancias propias de la emergencia. Están alejándose de nuestra empresa porque les va a dar miedo a volver a salir a la calle, un temor natural que durará algunas semanas. Puede ser que sea porque también ya no tengan la capacidad de consumo que tenían hasta antes de la crisis. Puede que estén pensando en ahorrar lo más que se pueda para tiempos y para compromisos de otra índole, etcétera, etcétera. Es decir, no es un cliente que hayamos perdido y que podamos recuperar a partir de cosas sencillas y simples como mejorar nuestro servicio, un poco más de publicidad, etcétera. No. Ahora estamos ante una encrucijada muy, muy grande, pero concentrémonos y vamos a encontrar salidas. Los descuentos por pronto pago, cuando estamos hablando de empresas que se financian, que su flujo de caja es en función de dar a crédito y tomar a crédito de los proveedores, entonces lógicamente ahí el chiste, el negocio está en el hecho de que
que las personas que nos paguen antes de lo que nosotros tenemos que pagarle a los proveedores. Probablemente la cadena aquí esté un poco tensa, y de la misma manera como estamos exigiendo flexibilidad a nuestros proveedores en el bloque anterior que mencionaba ahí algunas ideas que pueden ustedes estar teniendo la posibilidad de alcanzar con sus proveedores, de la misma manera, de esa forma asertiva tenemos que actuar con nuestros clientes, es decir, con quienes nos adeudan dinero, porque de lo contrario, si queremos ser demasiado exigentes y de aquel lado estamos también exigiendo, no estamos repartiendo la carga. Aquí la clave está en repartir, en distribuir la carga de una forma que sea mucho más efectiva, porque de lo contrario no vamos a salir. Bueno, lógicamente, si nosotros teníamos una posición privilegiada en el mercado, si éramos los líderes o si éramos íbamos atrasito de los líderes, cualquiera que sea la posición que teníamos en nuestra empresa en el momento de que estalló la crisis, pues ahora no la tenemos más. Entonces hay que idear algunos paquetes promocionales que generen la confianza del público. Por ejemplo, si estamos manejando alimentos, dentro del paquete promocional que podemos traer para nuestro público, es que si al momento de entrar o de llegar a nuestro local, le vamos a regalar a cada uno de los visitantes un par de guantes de plástico, por ejemplo, de hule, de lo que sea que fuera, pero de un material que le permita mover fácilmente las manos, que sean desechables, con lo cual generamos confianza. Ese paquete promocional puede también permitir las cuestiones tradicionales del 2x1. Lo importante aquí es reactivar nuestra demanda. Ya dije, nuestra demanda no se va a caer o no se cayó por una cuestión de responsabilidad nuestra directamente, sino que es un factor mundial, y por lo tanto lo que tenemos que es volverle al cliente a entusiasmar. Aquí sí ya nos empieza a hacer clic y nos empieza a llevar, a orientar hacia el tema de las campañas o de la publicidad como un mecanismo para volver a atraer a los clientes. Y los productos innovadores, sea lo que fuera que estuviéramos haciendo antes de la crisis, es el momento de reinventarlo, una reingeniería en toda línea, pero tenemos tiempo ahora para pensar la manera como estamos llevando nuestro producto o servicio, mejorar el empaque, tener una facilidad para la entrega, es decir, es el momento de ponernos disruptivos. Hablaremos con un poco más de detalle de estas circunstancias cuando entremos en el entramado número 6, que es el de la reinvención del negocio, porque una de las cosas más importantes allí es que la innovación juega un papel fundamental en el manejo de la crisis. Nos tenemos que poner creativos, nos tenemos que reinventar en toda línea, porque las circunstancias lo demandan y porque también las actuales condiciones, como ya ha quedado bastante claro, no van a mejorar de un día para otro. Estamos entonces entrando en la parte final de esta primera entrega del programa Empresa Local. Recuerden, en la siguiente entrega vamos a hablar sobre lo que podemos hacer en el ámbito de los gastos de operación, lo que podemos hacer en el ámbito de las obligaciones fiscales y legales, tanto con la Superintendencia de Administración Tributaria como con instancias del tipo del ICS, el IRTRA, etcétera. Y también vamos a hablar de la reinvención del concepto del negocio. Como decíamos, tenemos que ser disruptivos
hay que imaginar un nuevo concepto financiero, un nuevo concepto para el producto, un nuevo concepto para el servicio, un nuevo concepto para la expansión geográfica si las circunstancias no lo permiten, un nuevo concepto tecnológico y sobre todo una simplificación de nuestro concepto, de nuestro modelo de negocio. Cuando hayamos hablado de todo esto, es que entraremos a hablar también con un poco más de detalle al respecto de lo que es el plan de negocios. Si usted no estilaba tener uno, si no era su manera de gestionar la empresa, el tener un plan de negocio, pues las circunstancias nos están obligando a hacerlo y por lo tanto será una cuestión que también vamos a ir compartiendo en este espacio. Este es el programa Empresa Local, tu momento es ahora. Es nuestro eslogan, es un nuevo esfuerzo de Stereo 100 por llevarle y por compartirle espacios que le llamen a la reflexión, en este caso que le sirvan de alguna luz ahí en el camino para la reactivación de nuestras empresas. Este es un momento que el país demanda la creatividad de todos. Estamos aquí para apoyarles en lo que sea. Yo me voy leyendo los comentarios y las opiniones que van dejándome en el chat que aparece acá al lado de la transmisión streaming de Facebook Live. Este es un programa que ustedes pueden encontrar y pueden volver a ver en la misma plataforma de Facebook. Lo pueden encontrar en el website de Stereo 100, www.stereo100.com.gt. Aquí en la parte de abajo de la pantalla les está apareciendo en este momento la dirección para que no se la puedan perder. Y también en el canal YouTube, aquí está también la dirección, en el canal YouTube de Stereo 100. Todo sea porque nuestro país va a salir adelante de la mano del esfuerzo de los empresarios, de sus trabajadores y de los guatemaltecos que sabemos hacer bien las cosas. Los mantenemos al tanto de la siguiente entrega. Por hoy, espero que les haya servido estas ideas para prepararnos a el regreso. En la próxima vemos los otros 3 grandes bloques. Cuídense por favor y quédense en casa hasta que el gobierno y las autoridades decidan que la situación en la calle ya es segura. Hasta pronto. No se pierdan entonces, amigos y amigas, la siguiente entrega de Empresa Local, el nuevo programa de la empresa de comunicación Stereo 100 que les llegará a través de estas mismas plataformas y allí abordaremos los otros 3 grandes bloques en los que sugerimos se maneje la crisis en la pequeña y en la mediana empresa. Nos vemos pronto.